La actualidad laboral nos lleva hasta la naval de Sestao. Escuchaban ayer a mis compañeras dar la buena noticia de que la ACB, la acería compacta, volverá a abrir sus puertas y comenzará su actividad laboral. Lo que queremos saber es cuál es la situación actual de la naval de Sestao y su futuro más inmediato, así que hablamos con Manolo Velada, del responsable naval del sindicato UGT, Arratsaldeon. Manolo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Teníamos la cara y la cruz, la buena noticia de la ACB y la cruz, la naval. Pues desgraciadamente a estas horas y en el día de hoy, pues sí, seríamos la cruz de esta historia. Esperemos que en estos poquitos días que queden hasta el día 30 de septiembre, que es el plazo que nos ha dado el administrador y la juez, pues pudiéramos reconducir esta situación y pudiéramos pasar de una noticia ciertamente negativa a una noticia positiva, que es lo que nosotros como sindicato UGT estamos deseando. Antes del verano, Manolo, estábamos hablando que la situación no era buena, el juez concursal había dado prórrogas para encontrar accionistas. ¿Qué pasa? ¿No se ha avanzado nada? ¿No ha habido nadie interesado en adquirir la naval? No, lo cierto y verdad es que mientras una demanda que han puesto pues 3 sindicatos del astillero se mantenga como tal, se mantenga la reclamación ahí, puesto que el primer recurso ya lo perdieron, pero se ha recurrido los partes de los otros sindicatos, pues los inversores quieren seguridad jurídica, no quieren verse sorprendidos dentro de 1, 2 o X tiempo con una resolución negativa, y por lo tanto lo que quieren es seguridad jurídica, que no va a pasar absolutamente nada. A partir de ese escenario, pues parece que estarían en disposición de plantear su oferta que esperamos y deseamos lo hicieran lo antes posible, aunque esta inseguridad jurídica esté ahora como está, puesto que si no estaríamos hablando de que sería una pena que un proyecto industrial como la naval de Sestao, en una zona tan deprimida desde el punto de vista del trabajo, pues pudiera padecer las consecuencias de una responsabilidad de alguien que, pensando que está haciendo lo mejor, pues se puede cargar un proyecto que generaría ilusión y sobre todo generaría en torno a 2.000 puestos de trabajo. Nos vamos a poner, Manolo, en el peor de los supuestos. Llega a finales de septiembre, como bien dices, quedan 15 días y no hay ningún avance. ¿Qué pasaría a partir del mes de octubre? Pues pueden pasar varios escenarios. El escenario más inmediato que pudiera suceder es que la juez diera la orden definitiva al administrador a que cualquier oferta que pudiera venir por los lotes del astillero, puesto que no habría una oferta global, pues lógicamente les empezar a estudiar y empezar a ver la posibilidad de ir vendiendo por lotes el astillero. Si al final eso se produce, lógicamente el astillero tiene unas partes muy importantes y muy golosas, entre comillas, para algunos inversores, como puede ser el tema de la zona de reparaciones, como puede ser el tema de los talleres de bloques curvos y bloques planos con las máquinas de corte, porque hay un déficit de máquinas de corte para cortar chapas en Euskadi, y hay otro taller muy importante que sería el taller de tubería, de conformado de tubería, y esas partes son, yo creo, que las más importantes, pero que si se vendieran de una forma aislada, pues lógicamente pondríamos en riesgo el futuro de la planta de la naval, puesto que cada uno iría a su negocio, cada uno plantearía la oferta como mejor entendiera y le conviniera, y de alguna manera esa ilusión que hemos puesto desde el sindicato UGT de que se pudiera reabrir el proyecto de la naval de Sestao como generador de empleo, pues se pudiera ver debilitado de una manera importante. Esta situación pudiera generar, evidentemente, no vamos a decir que no, sería cierto que se generaría empleo, pero siempre sería un número de empleo mucho menor que si al final del astillero se reabre como un proyecto industrial global, donde no solamente pudieras hacer barcos, donde pudieras y debieras diversificar la actividad, puesto que hay un mercado del tema eólico muy importante y que está teniendo una actividad muy fuerte,
incluso pues otro tipo de actividades relacionadas con el medio ambiente y con las energías renovables, donde el astillero pues podría entrar a competir de una manera clara y con unas perspectivas importantes. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando y cuál es su situación actual en la naval? Bueno, daros cuenta de que aquí hay un componente muy importante que es los trabajadores de la empresa principal, pero el mayor número de trabajadores son los trabajadores de la industria auxiliar. Estamos hablando de que de la empresa principal estábamos hablando en torno a 175, 180 trabajadores, pero no es menos cierto que en el barco que todavía está a medio construir, cuando ya se produce el concurso y se rescinden los contratos, estamos hablando que en esos momentos estaban entrando por la puerta del astillero en torno a 500, 700 trabajadores, más luego todo el empleo inducido de trabajadores que estaban en los talleres que colaboraban con ese barco para la naval de Sestao, que yo lo cuantifico en torno a otros 200, 300. En definitiva, estábamos hablando que en ese barco a medio construir estaban trabajando directa e indirectamente en torno a 1.000, 1.500 trabajadores. ¿No se ha visto afectado por ERTES, ni ERES, ni como consecuencia de la pandemia? Bueno, daros cuenta que a partir de que se produce el tema de las rescisiones de los contratos, los trabajadores de la empresa principal estaban sujetos a un acuerdo que en su día hicimos cuando el tema de la privatización, y ha habido un número importante de estos trabajadores que se han reubicado en Navantia, en las diferentes factorías que tiene Navantia, la empresa pública que quedó de la construcción naval. Otros cogieron una indemnización que pactamos los firmantes de los acuerdos, nosotros conjuntamente con comisiones obreras, y otro resto que no tenían garantías, pues lógicamente están esperando a la indemnización de su despido, puesto que al estar recurrido el despido todavía la indemnización, o sea, el despido no es firme y no han podido cobrar. Pero el mayor volumen de trabajadores son los que te comentaba antes de la industria auxiliar, que desgraciadamente eso se han tenido que unos reubicar en astilleros como pudieran ser Zamacona o Murueta, y otros pues ir a la sociedad de servicio, y otros pues desgraciadamente si no han encontrado nada pues estarán en el desempleo. Por eso es tan importante que para la margen izquierda y para Sestao en particular el proyecto de la naval no se segregue y se haga un proyecto único de construcción naval, independientemente que luego se clasifique. Ahí es donde realmente puede trabajar un número importantísimo de trabajadores. En contraposición a lo que ocurre en la naval, astilleros privados de Vizcaya han sabido superar la crisis generada por la COVID-19. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, daros cuenta que cuando está ya todo el tema del COVID-19, hay astilleros en que tienen una cierta carga de trabajo, y por suerte, y yo creo que una buena gestión, hay que reconocerlo, de alguno de ellos, pues ha permitido que se hayan firmado nuevos contratos. Eso nos permitió a la Federación de UGT pues incluso ni plantearse un ERTE ni en los astilleros, en el grupo Zamacona o en el grupo Morueta, puesto que resolvimos esa situación con esos permisos, con recuperación de esas jornadas que en su día se habló con el gobierno, y en otros casos pues adelantar las vacaciones e incluso mover el calendario laboral para que no sufrieran las consecuencias ni la empresa ni los propios trabajadores, con lo cual no hubo que hacer ningún ERTE como sí que tuvimos que hacer como sindicato en otras partes del Estado español. Tengo una noticia que creo que es de última hora. La Comisión Europea propone asignar 2 millones de euros para ayudar a 500 trabajadores despedidos del sector naval de Galicia. Sí, lo conozco, pues porque yo, aparte de ser responsable del auge de construcción naval en España, soy el presidente de la Mesa del Diálogo Social para la Construcción Naval en Bruselas. Ese es un tema que en su momento también lo hablamos con el gobierno vasco y con el gobierno de Galicia, con Asunta, ¿no? Era un proyecto donde se podían solicitar una serie de ayudas que vinieran a, pues de alguna manera, a paliar la situación de desempleo que se había generado en zonas deprimidas como podrían ser
Euskadi o como podían ser Galicia como consecuencia de la baja actividad de la construcción naval, para buscar la formación, el reciclaje y la reubicación de estos trabajadores, o bien dentro de este sector cuando irrumpiera otra vez la actividad, como ha sido el caso ahora, o bien formarse y cualificarse en otro tipo de actividad para reubicarse en otro sector. Ese proyecto se presentó por parte de la Xunta de Galicia, lo estuvimos analizando en la comisión y posteriormente, después de dar el informe favorable, la comisión es la que hace la dotación presupuestaria para la cantidad que se asigna a ese proyecto y para formar y cualificar pues, a esos trabajadores de Galicia. Lo que sí que os podemos decir es que ese proyecto le pretendemos extender a otras comunidades autónomas. Yo hablo, evidentemente, relacionadas con el sector naval, pero hay otros compañeros míos que están este tema relacionado con el tema de la siderurgia o con el tema de bienes de equipo, que también se va a plantear dentro de la propia comisión para que de alguna manera se estudie y se vea la posibilidad de subvencionar la formación y cualificación de esos trabajadores que como fruto de la situación de crisis pues se han quedado sin puesto de trabajo. Claro, es que me llamaba la atención ver esta propuesta destinada a Galicia cuando dices, joder, si es que aquí en Euskadi, sobre todo en la margen izquierda, también somos una zona de especial atención, con necesidades prioritarias. Sí, no, sin ninguna duda. En la margen izquierda concretamente reúne todas las condiciones. Lo que sucede es que el gobierno vasco, desde aquí le invito a que presente un proyecto que de alguna manera la UGT apoyaría sin ningún género de duda, porque creemos que formar, cualificar, reciclar a los trabajadores y a las trabajadoras es algo muy importantísimo, no solamente para el tema del sector naval, sino para cualquier tipo de sector, para que haya un repunte tanto en la actividad industrial como en la generación de empleo. Manolo, y el terreno que acoge la naval de Sestao siempre han dicho que es muy goloso para otro tipo de actividades. En una situación de cierre, de venta de equipamiento, ¿qué pasaría con el terreno? Pues la verdad es que hoy por hoy tenemos el compromiso de todas las instituciones y hay una resolución en el Ayuntamiento de Sestao, pero aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos, donde se considera terreno industrial. O sea, no sería edificable. Evidentemente, eso vale mientras vale, como todas las cosas en esta vida. Sí que es cierto que tenemos el compromiso de todos los partidos, pero no es menos cierto que la mejor forma de que no haya tentación de pasar de terreno industrial a terreno especulativo es que el proyecto industrial que tiene la naval de Sestao y que se puede y que se debe realizar en la naval de Sestao se haga y se haga cuanto antes. Esa sería la mejor manera de romper las dudas y de espantar a posibles especuladores sobre esos terrenos que, aunque todo el mundo reconoce que es terreno industrial, pues en esta vida se pueden poner y cambiar las cosas con una cierta facilidad. Efectivamente, hablabas del gobierno vasco, que podríais ir de la mano a Bruselas ante cualquier proyecto en positivo que presente. Del gobierno de España tampoco hemos visto que haya ninguna propuesta de subvención o actuación directa al sector naval. ¿O sí conoces, Manolo? Sí, no, vamos a ver, el proyecto este de Galicia no solamente estaba la Xunta, sino ha estado trabajando con este tema el Ministerio de Industria. El Ministerio de Industria conoce perfectamente, así como PIMAR, que es la que encuadra a los pequeños y medianos astilleros, toda esta historia, y sí que estamos trabajando en unos nuevos proyectos relacionados sobre todo con zonas de declive industrial, ¿no? Lo que es lamentable es que, por ejemplo, nos sorprendamos de ese proyecto de Galicia, cuando desde hace muchísimo tiempo, desde la propia Comisión se viene solicitando a las comunidades autónomas, a los sindicatos, a los ayuntamientos, sobre todo de aquellas zonas que han sufrido y han padecido las reconversiones industriales, pues porque su dependencia de la industria pesada era muy fuerte, se les ha venido planteando que existen esas posibilidades, que existen esos recursos para formar y cualificar a la gente, y por unos motivos o por otros no se ha hecho absolutamente nada. Nos asombramos que se haya hecho en Galicia,
pero lo que lamentamos nosotros como sindicato, lo que lamento yo como persona, es que eso no lo hayamos hecho en Euskadi, cuando hace tiempo que venimos reclamando esto a la consejera Arantxa Tapia, cuando venimos hablando con ellos de la posibilidad de formar estas situaciones, pues porque de lo que necesitan y lo que demandan los trabajadores en Euskadi, lo mismo que en el resto del Estado español, es formación y cualificación para tener la posibilidad de reubicarse en cualquier tipo de actividad, porque los trabajadores lo que quieren es trabajar. Lo que no quieren, y ese bulo de que la gente dice que quiere vivir del desempleo, eso es totalmente incierto. La gente lo que quiere es vivir y trabajar, porque trabajando se le puede dar la posibilidad de vivir en una vida razonable. Sin trabajar, la vida es igual, pero mucho más penosa. Pues muchísima suerte, Manolo, te emplazamos dentro de 15 días, si te parece, ya cuando llegue final del mes de septiembre, a ver si tenemos una buena noticia que dar a todos nuestros espectadores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, adelante. Si me permites, antes de terminar, simplemente quería volver a hacer una llamada a la responsabilidad de todos. Desde el sindicato UGT estamos haciendo lo posible y lo imposible porque el proyecto de la naval de Sestao se vuelva a relanzar. Esperamos, deseamos y queremos comprometer al resto de los sindicatos, al resto de las instituciones, tanto en el Ayuntamiento de Sestao, Diputación como Gobierno Vasco, como Gobierno Central, en que unemos esfuerzos, que unemos nuestra lucha para que al final la naval de Sestao vuelva a ser un proyecto industrial que genere empleo y riqueza en una margen izquierda tan deprimida social e industrial. Ojalá. Es lo único que... Ojalá sea así. Gracias. Gracias. A lo dicho, mucha suerte y un beso muy fuerte. Vale, muchas gracias, Agur. Agur.